diferentes casos de pues la acetil-CoA deshidrogenasa, la AD, que podrían ser para cadenas muy largas, medianas y pequeñas. ¿Okay? Bueno, al final de cuentas, vamos a tener también la contabilización de ácidos grasos que vamos a estar generando. Si nosotros podemos calcularlo muy fácilmente, cuántos íbamos a estar generando. Y vean, aquí les pongo un ejemplo del palmatoil-CoA, que es el ácido palmítico. ¿Cuánta energía generamos a partir del ácido graso? Vean, generamos en la primera enzima de la beta oxidación 7 FADHs, que acuérdense, 1.5 ATPs a partir de un FADH, haciendo 10.5. En la beta hidroxiacil CoA deshidrogenasa, 7 NADHs, 17.5 ATPs, sí, recordemos 2.5 por cada uno. Isocitato deshidrogenasa, 8 NADHs, alfa-cetolutarato deshidrogenasa, 8 NADHs, 20 y 20, 8 ATPs directamente de acetil-CoA, ¿sí? Succinato deshidrogenasa, 8 FADHs, 12 en total, malato deshidrogenasa, 8 y 20 ATPs, haciendo un total de 108 ATPs formados a partir de un ácido graso de 16 carbonos. ¿Qué pasaría si lo comparamos con los cuántos por glucólisis? ¿Cuántos por una molécula de glucosa, cuántos ATPs generamos? De 30 a 32. Exacto, de 30 a 32 ATPs. Entonces, es 3 veces más de 3 veces la cantidad de energía que generamos a partir de una molécula de glucosa. ¿Sí? Entonces, la beta-oxidación resulta ser un proceso muy, muy energético. ¿Cuál es el único inconveniente? Esto de acá, ¿sí? Necesitamos una movilización de grasas a nivel circulatorio mediada por albúmina, haciendo que este proceso sea un poco más lento. Además de eso, la degradación de triglicéridos va a estar mediada por factor hormonal, glucagón, haciendo que se complique un poco más la cosa. Bueno, entonces, estábamos con esto. Los ácidos grasos insaturados también van a ser utilizados como energía, ¿sí? En este caso, tenemos a los monoinsaturados y a los poliinsaturados, ¿sí? Para cada uno, pues vamos a estar utilizando, en el caso de los monoinsaturados, vamos a estar utilizando a una enzima llamada enoil-CoA isomerasa. Vean, en este caso tenemos el ejemplo del oleonil-CoA, ¿sí? El ácido oleico. En este caso, pues todo esto se ve por beta oxidación. ¿Qué pasa acá? Es un enlace cis. Esto ya no puede ser reconocido por la primera enzima de la beta oxidación. Por lo tanto, pues tenemos que isomerizar enlace cis a uno trans. Este de acá es el trans enoil-CoA. Recordemos, trans enoil-CoA, vean, trans enoil-CoA. Entra a esta vía de la beta oxidación. ¿Ok? Esto mediado por esta isomerasa. En el caso de los poliinsaturados vamos a tener dos enzimas. Por supuesto, la enoil-CoA isomerasa, ¿sí? Y vamos a tener una reductasa. Eso lo que va a hacer es reducir el enlace el doble enlace a uno simple, ¿ven? A un enlace simple. Haciendo que pues esto se pueda ir de forma convencional por la vía de beta oxidación. ¿Ok? No vamos a entrar en mayor detalle, solo quiero que recordemos poli y monoinsaturados se pueden metabolizar para generar energía. Los mono usan la enoil-CoA isomerasa y los poli usan la enoil-CoA isomerasa, así como la reductasa. ¿Ok? Que van a reducir el doble enlace. ¿Ok? También vamos a tener la utilización de ácidos grasos de cadena impar, ¿sí? Se pueden utilizar. ¿Cuál es el inconveniente, podríamos decir, de esto?
que en estos ácidos grasos, el producto después de todos los acetil-CoA, nos van a quedar un propionil-CoA. Recordemos, 3 carbonos impar, ¿sí? Este propionil-CoA se carboxila, ¿sí? Mediante el propionil-CoA carboxilasa, generando metilmalonil-CoA. Este metilmalonil-CoA va a tener una forma, este va a ser un enantiómero no metabolizable. Por lo tanto, se tiene que isomerizar el metilmalonil-CoA y posteriormente generamos un producto que ya hemos escuchado bastante, el succinil-CoA. Esto es mediado por la enzima metilmalonil-CoA mutasa. Básicamente es un cambio de grupo, vean. Este grupo pasa a este de acá y el hidrógeno aquí. El succinil-CoA se integra al, al ciclo de ácido cítrico y listo, ya está. ¿Sí? Ya generamos energía a partir de ácido graso de cadena impar. Ok, y tenemos otra vía que es la vía peroxisomal. ¿Sí? La vía peroxisomal va a ser exclusiva de ácidos grasos de cadena muy larga, ¿sí? Ácidos grasos de cadena larga, muy larga, me refiero a 26, 28 carbonos, ¿sí? Entonces, esos ácidos grasos de cadena muy larga, su fin no va a ser tal cual la generación de energía, sino que va a ser más bien ser mecanismos redox. ¿Por qué? Porque en el peroxisoma, ¿sí? Igual, van a estar las mismas enzimas, ¿sí? La diferencia es que este FADH, en lugar de irse a la cadena respiratoria de mitocondria, este se va a hacer un mecanismo redox, a reducir oxígeno a peróxido de hidrógeno y eh, subsecuente metabolismo regreso a oxígeno, ¿sí? De igual forma, este NADH se va a procesos de redox en citoplasma, ¿sí? No se queda, no va a la cadena respiratoria, por lo tanto, pues no podemos generar energía a partir de esos ácidos grasos muy, muy largos. ¿Okay? Bueno, solo es una vía alternativa que puede existir de la oxidación de ácidos grasos. ¿Okay? Bueno, Y y ahora vamos a hablar sobre un término que seguro han escuchado en algún momento, que son los cuerpos cetónicos. Dios, ¿Sí? tengo una pregunta. ¿De dónde venía el propinil-CoA? El propionil-CoA viene o es producto de los ácidos grasos de cadena impar. Imaginemos que tenemos un ácido graso de 17 carbonos, ¿sí? Según la beta oxidación, nosotros vamos a ir eliminando 2 carbonos en 2 carbonos. 17 menos 2, 15. Menos 2, 13. Esos son acetiles CoA, ¿verdad? Menos 2, 13. Menos 2, 11. Menos 2, ¿qué es? 9. Menos 2, 7. Menos 2, 5. Menos 2, 3. No podemos quitarle 2 carbonos a una molécula de 3. Nos quedaría un carbono. ¿Qué hacemos con ese carbono? No lo podemos utilizar para nada. Haciendo que el producto final sea de 3 carbonos, el propionil-CoA. ¿Sí? Gracias, Dios. ¿Ok? Perdón si sienten que voy un poquito rápido, pero como les digo, quiero que avancemos un poco más rápido y pues de esta forma ustedes puedan plantear sus dudas en la próxima clase, ¿ok? Y obviamente al final de esta, pero tal vez un poco más generales en la próxima clase. La próxima clase es nuestra última clase antes del examen parcial. Así que por eso les decía, leamos, leamos, leamos. Sí, si no, nos vamos a atrasar. Bueno, entonces, cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, seguro lo han escuchado. ¿Alguien ha escuchado de los cuerpos cetónicos? Seguido. ¿En qué contexto? En diabéticos, por ejemplo. Ajá, muy bien, diabéticos. Han hablado de la cetoacidosis, ¿verdad? Bueno,
En este caso, em, vamos a ver que los cuerpos cetónicos son tres moléculas: el acetoacetato, la acetona y el beta hidroxibutirato, ¿sí? A partir de acetoacetato generamos acetona y beta hidroxibutirato. El que sirve como molécula energética es este de acá, el beta hidroxibutirato. Vamos a ver que el metabolismo de los cuerpos cetónicos comprende la cetogénesis y la cetólisis. ¿Qué órgano se encarga de la generación de cuerpos cetogénicos? El hígado, ¿sí? Cuando hay una acumulación de acetil-CoA, ¿sí? Ese se condensa para ir generando estos cuerpos cetónicos, ¿ok? Bueno, entonces, dos moléculas de acetil-CoA se condensan mediante una tiolasa, liberamos coenzima A generando acetoacetil-coenzima A. De ahí viene la enzima HMG-CoA sintasa, ¿sí? Esta enzima lo que hace es agarrar o condensar otro grupo metilo, acetil-CoA, sí, perdón, acetil-CoA, y el acetilo se une al acetoacetil-CoA, generando el HMG-CoA, hidroximetilglutaril-CoA, ¿sí? HMG-CoA. Después tenemos una enzima que se llama HMG-CoA liasa, que va a romper la HMG-CoA en acetoacetato y acetilcoenzima. Vean, el acetoacetato puede tener dos caminos. Uno, se descarboxila para generar acetona, o dos, se genera beta-hidroxibutirato mediante la enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. Vean, lo que generamos es una reducción del acetoacetato, básicamente. No sé si ustedes conocen a alguien que haya hecho esta dieta cetogénica o conocen a alguien con cetoacidosis. Van a ver que estas personas van a tener un aliento muy frutal, ¿sí? Van a tener un aliento frutal. Y esto es debido a la acetona que están liberando en el aliento. Esto es muy, muy volátil, ¿sí? Entonces se huele bastante. Mientras que el beta-hidroxibutirato es el que viaja en circulación y es aprovechado por los tejidos para generar energía, ¿sí? Entonces, en casos de cetogénesis, ¿sí? El hígado condensa acetil-CoA, genera acetoacetato y posteriormente lo reduce a beta-hidroxibutirato, ¿ok? En tejidos periféricos, en tejidos extrahepáticos, es decir, músculo esquelético, tejido cardíaco, cerebro, riñones, ¿sí? Se va a dar la cetólisis, la ruptura de este cuerpo cetónico. Esto, pues, llega el hidroxibutirato, se, se, se oxida mediante la enzima reversible beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, generamos acetoacetato. El acetoacetato pues sufre un proceso de transferencia, sí que este proceso es exclusivo de tejidos cetolíticos, es decir, de aquellos tejidos que pueden utilizar cuerpos cetónicos. Sí, el hígado no tiene esta enzima, que es la cetoacil-CoA transferasa. ¿Por qué? Porque el grupo coenzima A se transfiere del succinil-CoA, haciendo que se genere succinato y acetoacetil-coenzima. ¿Sí? Después tenemos la tiolasa reversible que agrega una coenzima A en este punto y generamos dos moléculas de acetilcoenzima A. ¿Para qué es esto? Para que los tejidos extrahepáticos puedan hacer ciclo del ácido cítrico gracias a este acetil-CoA que va a estar en esos tejidos. ¿Producto de quién? Del beta-hidroxibutirato de circulación. Entonces, ¿qué va a hacer el hígado? Bueno, el hígado lo que va a hacer es que cuando tiene una gran degradación de ácidos grasos, ¿sí? Por inanición, por diabetes o por dieta cetogénica, vamos a ver que el producto final ya sabemos que es acetil-CoA.
El acetil-CoA va a tener dos destinos, ¿sí? Uno, hacer gluconeogénesis, sí, ciclo de ácido cítrico, acetoacetato, oxalacetato, perdón, gluconeogénesis, y esta glucosa es combustible para cerebro principalmente. Recordemos que el cerebro es un gran consumidor de glucosa, haciendo que pues sea necesaria la glucosa en ese tejido. O el acetil-CoA se puede condensar y generar beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato viaja en circulación y llega hasta el tejido cardíaco, músculo esquelético, riñones y cerebro. Cuando el beta-hidroxibutirato es utilizado por estos tejidos, se da la utilización de cuerpos cetónicos. ¿Okay? No sé si conocen a alguien que haya hecho una dieta cetogénica. Sí, yo sí he oído eso. ¿Sí? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Según lo que oí, bajan de peso súper rápido. Bajan de peso rápido, sí, porque obviamente utilizan ácidos grasos como fuente energética y no hay nada de carbohidratos. ¿Qué pasa con el hígado de estas personas? Están haciendo gluconeogénesis y a su vez cuerpos cetónicos, ¿ok? Entonces, a otra cosa que hayan escuchado. Hay personas que lo hacen previo a que le hagan la liposucción. Previa liposucción, puede ser. Eso sí, nunca jamás lo había escuchado. Es, Pero sí, el estilo de vida que llevaba esta persona era muy malo porque dice que estaba cansada todo el tiempo, de mal humor, porque obviamente no estaba bajando de peso de una manera buena. Ujú, muy buen punto. Realmente va a causar esto, ¿verdad? Cambios de humor, cambios de comportamiento, cansancio. Si recordemos, nuestras células no están acostumbradas a usar ácidos grasos exclusivamente. ¿Qué están acostumbradas exclusivamente? Carbohidratos, sí, glucosa. Entonces, por eso esta fatiga, cansancio, hay gente que le duele la cabeza. ¿Por qué? Porque su cerebro no está acostumbrado a esto, ¿sí? No está acostumbrado a cuerpos cetónicos como fuente energética, ¿sí? Y después es algo que se tiene que controlar. ¿Qué se recomienda que surgió como producto de una charla que tuve con una amiga nutricionista hace un tiempo? Bueno, que la dieta cetogénica, si se quiere bajar de peso, pues está bien. ¿Cuál es el problema? Que no se puede hacer de forma prolongada, ¿sí? Nos hablábamos de qué pasaba con el acetil-CoA. El acetil-CoA entraba a ciclo del ácido cítrico para hacer gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso altamente demandante de energía, recordemos, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo el hepatocito? Gastando muchísima energía, ¿sí? Forzando gluconeogénesis de forma continua. Primero, haciendo que pues, las transaminasas hepáticas se eleven, ¿sí? Hay un sobreesfuerzo hepático. Entonces, pues normalmente se tiene que controlar esta actividad hepática con exámenes de laboratorio. Segundo, recordemos la cetoacidosis, es decir, la acidosis causada por cuerpos cetónicos no es saludable, ¿sí? Al final de cuentas, son disminuciones en el pH sanguíneo lo que se está llevando a cabo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué recomendación daban esta nutricionista? Pues hablaban que sí, está bien hacer dieta cetogénica, pero con un máximo de 3 meses. Máximo 3 meses. Después se tiene que regresar a una dieta normal, ¿sí? Obviamente baja en calorías y baja en carbohidratos para no tener este efecto rebote, pero bueno, al final no hacerla de forma prolongada. ¿Ok? Si no, pues existe este rebote que les comentaba. ¿Ok? Ido, ¿Sí? pero al final también, o sea, ya por ejemplo, 3 meses es bastante tiempo. Si bien es Ujú. cierto, sí bajaron de peso y todo, ¿verdad? Pero al momento de volver como que a una alimentación, digámoslo así, normal, ¿verdad? Ya incluyendo diferentes grupos alimenticios, estos pacientes no, bueno, a la larga, no tendrían que volver a adaptarse a todo esto y volvería también su cuerpo como que a sufrir ese estrés celular.
Sí, bueno, al final de cuentas le estamos dando más estrés celular por los cuerpos cetónicos que con darle glucosa. Y al final de cuentas le es más fácil a la célula captar glucosa que movilizar ácidos grasos. Entonces va a preferir la glucosa. ¿Qué puede pasar? Vamos a ver más adelante que una dieta alta en carbohidratos puede llevar a la síntesis de ácidos grasos, haciendo que se genere este efecto rebote y haya un aumento de peso. Sí, pues y también, bueno, tal vez otro riesgo que puede contraer, como ya lo vimos, tal vez es un aumento de las lipoproteínas en plasma, ¿verdad? Que a la larga pues les puede generar mm, pues cardiopatías como la aterosclerosis, ¿o no? Exacto, al final de cuentas va a haber una alta circulación de grasas a nivel sanguíneo, haciendo que, por eso les mencionaba, si van a hacer dieta cetogénica, perfecto, solo ver sus lípidos sanguíneos, sus enzimas hepáticas, todo el tiempo, controlarlas, ¿sí? Porque si se empiezan a elevar, hay que parar, ¿sí? Algo está mal, ¿sí? Algo no se está haciendo bien. O no se está haciendo bien, o pues que los procesos naturales no se están llevando a cabo, ¿sí? Entonces, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y un montón de cosas, ¿ok? Bueno, entonces, esto ocurre pues también con la inanición, cuando nosotros no comemos durante 12 horas, un montón de horas, estamos utilizando ácidos grasos para generar glucosa, ¿sí? Y cuerpos cetónicos, ¿ok? Otra cosa, por ejemplo, la diabetes por definición necesita una dieta cetogénica, ¿sí? Las personas diabéticas, no sé si ustedes han visto una persona que es diagnosticada con diabetes e inicia su dieta, baja de peso y casi que en un mes bajó 10 libras, ¿sí? O más. ¿Han visto eso? Sí, Sí. Sí, ¿Por qué bajan de peso? Porque al final de cuentas van a utilizar, su dieta está deficiente de carbohidratos, haciendo que tengan esta utilización de ácidos grasos de forma masiva, ¿sí? Cuerpos cetónicos van a funcionar, o su concentración de cuerpos cetónicos va a ser elevada, ¿sí? Entonces, pues, vean ese tipo de circunstancias en las personas diabéticas, ¿ok? Bueno, como digo, por definición es esto. Ok, entonces pues ya hablamos de la beta oxidación que ocurre en qué organelo que ocurre la beta oxidación en mitocondria, ¿sí? Ahorita vamos a empezar a ver la biosíntesis de ácidos grasos que ocurre en citoplasma. Recordemos, procesos de construcción, citoplasma, procesos de oxidación, en su mayoría, mitocondria. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿a partir de quién generamos ácidos grasos? Pues de siempre, a partir de acetil-CoA, ¿sí? Es decir, el acetil-CoA que está en mitocondria tiene que ir al citoplasma. ¿Ok? Y de ahí necesitamos esta lanzadera. Se conoce como la lanzadera de citrato. ¿Por qué? Porque es un mecanismo mediante el cual podemos pasar de acetil-CoA mitocondrial a acetil-CoA citoplasmático. ¿Ok? Bueno, vean cómo ocurre este proceso. Este proceso inicia con el acetil-CoA que viene de múltiples fuentes, ¿sí? Su acumulación, pues obviamente citrato sintasa se activa, una enzima del ciclo del ácido cítrico, condensa con oxalacetato, generando citrato, ¿ok? Hay transportadores de citrato en la membrana interna, permitiendo el paso de citrato desde mitocondria hasta citoplasma. En citoplasma tenemos una enzima llamada citrato liasa, que esta rompe el citrato, la descondensa para regenerar el oxalacetato y, vean, liberar acetil-CoA. Este acetil-CoA va a la síntesis de ácidos grasos. ¿Ok? El oxalacetato se reduce a malato, malato deshidrogenasa, y el malato puede tener dos vías. Una, el malato regresa por transportadores de malato a mitocondria, o dos, el malato se transforma en piruvato por enzima málica. Recordemos, la enzima málica es una vía anaplerótica. Y esta de acá, vean,
se descarboxila generando piruvato. Transportadores de piruvato. Piruvato, vamos a hacer oxalacetato mediante la piruvato carboxilasa. Pregunto, ¿por qué el oxalacetato regresa a la mitocondria? ¿Por qué el oxalacetato no va a hacer gluconeogénesis? Porque es un regulador negativo de la PFK1, ¿o no? El oxalacetato no. A ver, ¿por qué el oxalacetato en este caso regresa a la mitocondria y no hace gluconeogénesis? A ver, ¿en qué estado estamos ahorita? ¿Hiperglicemia o hipoglicemia? ¿Bajo qué condiciones nosotros hacemos ácidos grasos? En hiperglicemia, ¿no? Exacto. La síntesis de ácidos grasos se da en hiperglicemia. En hipoglicemia hacemos beta oxidación, ¿sí? Entonces, estamos en hiperglicemia. El oxalacetato, pues, si se va por la vía gluconeogénica, gluconeogénesis no está activa a nivel hepático, porque la gluconeogénesis, ¿quién la activa? Glucagón, no insulina, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí, ya. Ok. Entonces, el oxalacetato se reduce a malato. El malato, piruvato, es la vía principal. La razón de esto es que generamos NADPH. El NADPH, recordemos, es un agente reductivo, ¿sí? Es un agente reductor en citoplasma. Y si ustedes se recuerdan un detallito de aquella clase de ruta de pentosa fosfato, nosotros decíamos que el NADPH generado se iba a utilizar en la biosíntesis de ácidos grasos. Vamos a ver que la síntesis de ácidos grasos requiere NADPH, ¿sí? Entonces, así funciona el transporte de acetil-CoA desde mitocondria hasta citoplasma. ¿Queda claro esto? Sí, Sí. Perfecto. Una vez nosotros estamos en citoplasma y el acetil-CoA está en citoplasma, damos inicio a la síntesis de ácidos grasos, ¿ok? Que se da a partir de acetil-CoA. Entonces, vean. Uy, perdón, aquí está. A esto quería llegar. La biosíntesis de ácido graso requiere dos fases grandes. Primero, la síntesis de malonil-CoA por la ACC. ACC es acetil-CoA carboxilasa, ¿sí? Es decir, el primer paso es la síntesis de malonil-CoA, ¿sí? Por la ACC. Y la segunda fase es la síntesis del ácido graso mediado por ácido graso sintasa, la fase 1, ¿ok? Vamos a ver la primera fase. La primera fase dice que es la carboxilación del acetil-CoA. Sí, que este ya viene de mitocondria, lanzadera de citrato, está en citoplasma, es utilizado por la ACC, la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, la acetil-CoA carboxilasa es una enzima que va a tener dos dominios, un dominio biotin carboxilasa y otro transcarboxilasa. En el primer dominio, la biotina, recordemos ABC, ATP, biotina y carbono, ¿sí? En el primer paso, la biotina se carboxila, ¿ya? Se carboxila. Y en el segundo paso, la biotina pasa del dominio de biotina carboxilasa al dominio transcarboxilasa. En este dominio, el acetil-CoA capta a este CO2, a este carboxilo, generando malonil-CoA. ¿Sí? Y así es como se da la síntesis del malonil-CoA, mediante la acetil-CoA carboxilasa. Si ustedes recordarán, bueno, ahora ya no funciona este ejemplo, ya no existen, bueno, hay
pocos carros con llave, ¿verdad? Ahora son con controles y todo. Bueno, o si alguno tiene su carro todavía con esto, cuando ustedes meten la llave en su carro, van a ver lock, ACC, on, start y listo, ¿verdad? Enciende el carro. La ACC siempre, este ACC siempre me recordaba a la acetil-CoA carboxilasa, ¿sí? Entonces, si ustedes, su carro aún tiene llave, vean esa ACC que va a estar ahí, ¿sí? Entonces, es una forma en la cual se pueden recordar. Bueno, entonces, la ACC genera malonil-CoA. Primera fase completada. Segunda fase, síntesis del ácido graso mediado por ácido graso sintasa. Fase 1. Ácido graso sintasa es una enzima que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dominios, ¿sí? Va a ser una enzima muy compleja y cada dominio se va a activar bajo diferentes circunstancias. Así vemos a la fase 1, vean, el dominio MAT, KS, DR, ER y KR. Cada uno tiene su nombre importante, ¿ok? Entonces, para poder sintetizar ácidos grasos, nosotros tenemos que primero generar esta forma, ¿cómo se podría decir? Es una fase preparatoria, ¿sí? En donde la fase 1, ¿sí? El ácido graso sintasa, se le une un grupo malonil y un grupo acetilo. Se condensa, el grupo acetilo se une al malonilo, liberando CO2. Y vean, tenemos esto de acá. Carbono alfa, carbono beta. ¿Sí? Segunda fase, reducción. Se reduce el carbono beta. Vean, se reduce, mediado por NADPH. Tercera fase, deshidratación. Deshidratamos al carbono beta, generando un enlace trans. Y este de acá se reduce, generando un ácido graso saturado. Vean, y esto ocurre una y otra vez hasta generar un ácido graso de 16 carbonos. ¿Okay? Vamos a ver en un momento eso, ya con más detalle. Bueno, entonces, ¿cómo se lleva a cabo la síntesis de ácidos grasos? Vamos a ver aquí. Les quiero enseñar esta imagen. Bueno, entonces vamos a ver que la fase preparatoria es mediada por el dominio ACP. Este dominio ACP va a tener unido a él un ácido pantotenoico, que va a tener un grupo sulfuro libre. Este grupo sulfuro libre permite que el malonilo se una, ¿sí? Y se libere coenzima A. ¿Okay? Bueno, entonces, vamos a la preparación, vamos a la formación de este complejo. ¿Ok? Vean, tenemos la fase 1, ¿sí? Que a este se le agrega acetilcoenzima A. Se le agrega acetilcoenzima A en el dominio KS, ¿sí? Transportado por la ACP. Después, ¿qué ocurre? Vean, ya tenemos el grupo acetil. Después, el grupo malonilo, el malonil-CoA, se une a la ACP gracias a la acción catalítica de MAT. MAT es malonil-CoA, acetil-CoA, acetiltransferasa. ¿Ok? Entonces, el dominio MAT lo que va a hacer es unir el malonil-CoA con la ACP. Y vean, ya tenemos el sistema listo. Tenemos el grupo malonilo y el grupo acetilo aquí. Esto nos lleva a la primera fase, que es la condensación. El grupo acetilo se une al malonilo liberando este CO2 inestable. CO2, vean, tenemos carbono alfa, carbono beta. ¿Ok? Ese es el metilo. Bueno, esto se lleva a cabo gracias al dominio KS. El dominio KS es cetoacil ACP sintasa. ¿Ok? ¿Por qué K? Porque en inglés ceto es con K. ¿Sí? Cetoacil ACP sintasa. Bueno, ya tenemos condensado esto de acá.
La segunda fase es la reducción del carbonilo beta. ¿Ve? Carbonilo beta, acción de la KR, cetoacil ACP reductasa. Reducimos este carbonilo a un alcohol. ¿Gracias a quién? NADPH. ¿Okay? Que viene de enzima málica, que viene de ruta de pentosas fosfato. Tenemos aquí cetoacil ACP reductasa y tenemos este producto reducido. Después tenemos la acción del dominio DH, que es la hidroxiacil ACP deshidratasa. Y aquí se va a dar una deshidratación. Vean, deshidratamos a este carbono, haciendo que tengamos, vean, liberación de agua y formación de un enlace trans, ¿sí? Por la deshidratación. Y cuarto, la reducción del doble enlace. Eso ocurre en el dominio ER. Enoil ACP reductasa. Vean, pasamos de un enlace trans a un enlace simple. ¿Ok? ¿Qué ocurre después? Pues esto de acá migra de nuevo al dominio KS, se une otro malonil-CoA al ACP y inicia todo de nuevo. ¿Ok? ¿Cómo se da el orden? Bueno, primero tenemos la acción de la malonil acetil-CoA ACP transferasa, MAT. Después la cetoacil ACP sintasa, después la cetoacil ACP reductasa, hidroxiacil ACP y deshidratasa y la enoil ACP reductasa. ¿Ok? ¿Qué es importante de todo esto? Quiero que ustedes sepan el orden con el cual se da la síntesis de ácidos grasos, los dominios que van a estar siendo activados, ¿sí? Y cuál es el producto final. ¿Ok? Al final de cuentas, el producto final es palmitato. Quiero que vean esto de acá. Este fue el producto que estuvimos generando anteriormente, ¿sí? En este caso, regresa al dominio KS. El malonil-CoA se une a una nueva molécula, a ACP, y ocurre otra vez, vean, condensación. Se condensa, todo esto se une al malonil-CoA, liberando CO2. Y vean que tenemos una molécula gigante, cada vez más grande. ¿Okay? Y esto se va repitiendo hasta tener una molécula de 16 carbonos, al ácido palmítico, el palmitato. ¿Ok? Cuando se tiene el palmitato, ¿sí? Va a haber una actividad tioesterasa, el dominio T, hidroliza la ACP de la cadena de 16 carbonos. Y en este caso el ácido palmítico ya está libre, el palmitato. ¿Ok? ¿Cuál es el destino de este palmitato? Pues se puede elongar, ¿sí? Se da la elongación del ácido graso, puede ser. Se puede almacenar en forma de triglicéridos, ¿sí? Es lo más común que puede ocurrir. ¿Queda claro esto? ¿Cómo se da la síntesis de ácidos grasos? Sí, Guido, ¿Sí? solo es de repetirlo más. Sí, Guido. Ok. Lo bueno, si quieren verlo, es que es un proceso que ocurre muchas veces, pero sigue siendo lo mismo, ¿sí? Entonces no va a haber ningún problema. O sea, no es que vayan nuevas encima ni nada por el estilo. Bueno, entonces, ¿cómo se da la regulación de este proceso? Ojo, la regulación de este proceso está muy ligada a la regulación de la utilización de ácidos grasos. ¿Vean? Y la regulación importante ocurre en la ACC. ¿Por qué? Porque la ACC da lugar a la síntesis de malonil-CoA. Entonces, ubiquémonos en un estado de hiperglicemia, es decir, después de comer. Después de comer, ¿sí? Nuestros niveles de insulina se disparan, eso ya lo vimos. La insulina activa la vía de las fosfatasas, también ya lo vimos. Al activar de la vía de las fosfatasas, vamos a desfosforilar, ¿sí? A la ACC, ¿sí? La acetil-CoA carboxilasa va a estar activa. ¿Qué dijimos de la acetil-CoA carboxilasa?
va a agregar un carbono al acetil-CoA, generando malonil-CoA. ¿Ok? Bueno, el malonil-CoA, pues, va a ir a la síntesis de ácidos grasos y aquí ocurre algo interesante. El malonil-CoA causa una inhibición alostérica en la CAT1, en la carnitina aciltransferasa 1. Es decir, impide el paso del ácido graso CoA desde citoplasma a mitocondria. Es decir, se inhibe beta oxidación. ¿Quién hace todo eso? El malonil-CoA, haciendo que el malonil-CoA sea un punto de regulación entre beta oxidación y la síntesis de ácidos grasos. ¿Ok? Te pregunto, ¿en qué tejido se da la síntesis de ácidos grasos? ¿El músculo puede hacer ácidos grasos? ¿El El cerebro puede tejido hacer? adiposo. Vamos a ver que el tejido adiposo va a ser muy bueno almacenando, no haciendo, ¿sí? Si bien puede hacer una proporción de ácidos grasos, porque lo va a hacer, el mayor productor de ácidos grasos es el hígado, ¿sí? El hígado se encarga de sintetizar ácidos grasos, ¿sí? ¿Queda claro esto? Sí, doc. Ahora pongámonos en un estado de hipoglicemia, ¿sí? Disminuye insulina, aumenta el glucagón. El glucagón activa la vía de las quinasas, ¿ok? Las quinasas fosforilan a la ACC, la inactivan. ¿Qué causa esto? Que la concentración de malonil-CoA vaya disminuyendo, ¿ok? Disminuye la concentración de malonil-CoA y por lo tanto se va a dar una activación de la CAT1. Esto pues lleva a la utilización de ácidos grasos CoA y se puede ingresar a mitocondria. Esta proteína quinasa A, además de activar la beta oxidación, recordemos qué hace. Lo que hacía era promover la movilización de ácidos grasos desde tejido adiposo hasta tejido periférico, ¿sí? Recordemos proteína quinasa A, lipasa sensible a hormona, degradación de triglicéridos, ácidos grasos y estos viajan en circulación hasta tejido objetivo, ¿ok? Por eso les digo, no nos olvidemos de cosas previas. ¿Por qué? Porque todo está relacionado. Si bien nosotros en integración del metabolismo, en nuestras últimas semanas de clases, vamos a hablar más globalmente, quiero que ahorita recordemos cosas pasadas también. ¿Ok? ¿Quedamos claros con esto? Sí, Guido, gracias. A ver, no, gracias. Nosotros en bioquímica 1 hablábamos que los ácidos grasos saturados venían de una fuente. ¿Qué fuente eran? ¿Alguien se acuerda? Como Nosotros el origen de hablábamos, los alimentos. perdón. Como el origen de los alimentos era sobre todo en fuentes animales, ¿no? Exacto, muy bien. Sí, nosotros hablábamos que los saturados venían de los animales. ¿Por qué? Porque los animales tenemos como producto final, ¿qué cosa? El ácido palmítico, ¿sí? El palmitato, ¿sí? Haciendo que pues por eso sea que tengamos esa fuente principal. ¿Qué pasa con los insaturados? Nosotros hablábamos que estos venían de los vegetales. Bueno, los vegetales tienen mecanismos de insaturación, ¿sí? Tienen mecanismos de insaturación que permiten la formación de estos ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Ácido el linoleico y el linolénico, ¿sí? Y esos son esenciales en la dieta humana, ya vamos a ver. Tienen desaturasas, ¿sí? Tienen desaturasas que permiten la formación de estos dobles enlaces, cis, ¿ok?
los mamíferos no podemos generar esas insaturaciones entre el carbono 10 y el extremo metil, ¿sí? Nos es metabólicamente imposible, haciendo que los poliinsaturados vengan principalmente de las plantas. Comamos plantas, ¿sí? Comamos plantas, porque ahí tenemos estos ácidos grasos esenciales en la dieta que van a ser utilizados en otros procesos, ¿ok? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bueno. Sí, Bueno, vamos a ver, nos faltan algunas cositas aquí. Entonces, ya tenemos los ácidos grasos, ya generamos ácidos grasos, ya vimos cómo se van a estar llevando a cabo. Ahora, ¿qué pasa con los triglicéridos? Bueno, los triglicéridos, vamos a poner esta otra imagen mejor. Ok. La biogénesis de triglicéridos se va a dar cuando la cantidad de nutrientes excede lo necesario, haciendo que estos ácidos grasos se empiecen a acumular, ¿sí? No hay utilización de ácidos grasos. ¿Qué pasa? Se forman triglicéridos, es decir, se unen a un esqueleto de glicerol, ¿ok? Bueno, la formación de triglicéridos puede ocurrir en dos tejidos. El tejido adiposo, como les dije, es un excelente sintetizador de grasas, de lípidos en general, o en tejido adiposo, que también genera estos lípidos, ¿ok? Entonces, se puede dar a nivel hepático o en tejido adiposo. Lo interesante es que la biogénesis de triglicéridos se da por dos enzimas. Una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que este está exclusivamente en tejido adiposo, y glicerol quinasa, que está en hepatocito. ¿Okay? Entonces, vean, en tejido adiposo, el glicerol 3-fosfato, que es el intermediario mediante el cual se va a dar la síntesis de triglicéridos, se genera a partir de dihidroxiacetona fosfato. Este dihidroxiacetona fosfato viene de ¿qué? De glucólisis, ¿sí? De glucólisis. Bueno, recordemos que el tejido adiposo puede hacer glucólisis en hiperglicemia, ¿ok? Entonces, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, generamos glicerol 3-fosfato. O, por vía hepática, el glicerol se puede fosforilar generando glicerol 3-fosfato. Bueno, si a este glicerol 3-fosfato se le agrega 1 y 2 ácidos grasos, vean, ácido graso, vamos a generar el ácido fosfatídico, ¿sí? El ácido fosfatídico es un intermediario importantísimo. ¿Por qué? Porque a partir del ácido fosfatídico tenemos dos caminos. Uno, agregamos otro ácido graso y generamos triglicérido, ¿sí? O camino número dos, al fosfato le agregamos serina, colina o etanolamina, generando glicerofosfolípidos, lípidos de membrana, ¿ok? Entonces, a partir de ácido fosfatídico tenemos dos caminos, o triglicéridos o lípidos de membrana, ¿ok? Nosotros no vamos a poder ver esto, de los lípidos de membrana, ¿por qué? Porque son un montón y no nos da tiempo de verlos con exactitud, pero sí vamos a entender esta parte de los triglicéridos, ¿ok? Entonces, si nosotros le damos al tejido las condiciones adecuadas, por ejemplo, hiperglicemia. Dijimos, hiperglicemia, ¿qué vamos a estar haciendo? La hiperglicemia va a estar, generando una alta concentración de insulina. La insulina activa a la ACC, generamos malonil-CoA, hacemos ácidos grasos. ¿A esto qué le unimos? Le unimos la inhibición de la beta-oxidación. Es decir, va a haber mucho acil graso CoA disponible en citoplasma. Estos acetil graso CoA, productos de la biosíntesis de ácidos grasos y productos de la no utilización de esto en mitocondria, le da la plataforma perfecta al tejido adiposo para que genere glicerol 3-fosfato
1, 2 ácidos grasos, ácido fosfatídico, triglicéridos. ¿Ok? De igual forma, le da la plataforma perfecta al hígado para que mediante glicerol-quinasa se genere glicerol 3-fosfato, 1 y 2 ácidos grasos, ácido fosfatídico, triglicéridos. ¿Ok? Al final de cuentas, tanto una dieta alta en carbohidratos como una dieta alta en proteínas llevan a la liberación de insulina. Esto lo vamos a ver más adelante. Lleva a la activación de la glicerogénesis y, más importante, de la generación de ácidos grasos. ¿Ok? Por eso es que, no sé si ustedes han visto este Nestum. ¿Alguien lo ha visto? Nestum, que lo venden en diferentes lugares, que son para bebés. Sí, aquí es como el cerebrito. No, Ajá, Cerelac. Cerelac, cabal. Nestum, Cerelac, lo mismo. A ver, ¿por qué una persona adulta no puede consumir Cerelac con Nestum? Pues simple, porque va a tener una carga proteica muy grande, muy, muy grande, ¿sí? Además de una carga proteica de carbohidratos muy grande. ¿Qué pasa? Causa que eso libere mucha insulina a nivel del páncreas y pues esto aumente la formación de triglicéridos, ¿sí? Por eso no es saludable que una persona adulta consuma este tipo de cereales que son para bebés, ¿verdad? Están hechos ¿para qué? Para que el niño genere grasas, porque el niño necesita esas grasas, ¿sí? Necesita generar esos reservorios de grasas en sus primeras etapas de vida. En cambio, nosotros tenemos extra, ¿verdad? Tenemos de más, si no queremos más, la verdad, ¿ok? ¿Queda claro eso? Seguido. Sí, gracias. Ok. Bueno, ahora vamos a ver algo que pues es importante que lo entendamos. ¿Cómo es la movilización de grasas durante la alimentación? ¿Ok? Después de alimentarnos, pues se dan los picos de insulina, ¿sí? La glucosa pues está en altas concentraciones. Eh, por lo tanto, vamos a poder tener glucosa que puede ser ingresada al hígado. Recordemos, el hígado no puede hacer glucólisis en condiciones normales, únicamente en hiperglicemia, ¿ok? Entonces, el hígado empieza a hacer glucólisis, ¿sí? Pues piruvato, ciclo del ácido cítrico. ¿Cuál es el problema? No hay demanda energética. Por lo tanto, el citrato se acumula, ¿sí? Y el citrato, pues, viaja a citoplasma, perdón, y el acetil-CoA se condensa para generar acil-CoA, es decir, ácido graso coenzima. Este ácido graso CoA, junto con glicerol 3-fosfato, se generan triglicéridos. Estos se unen a una apolipoproteína y dan como resultado a la VLDL, por supuesto también cargada de colesterol. ¿Ok? Esta VLDL viaja en circulación, en tejido adiposo vamos a tener lipoproteínas lipasas, ¿sí? Y aquí, ¿qué ocurre? El ácido graso se libera, ¿sí? El ácido graso se libera, se genera el ácido graso CoA, ¿sí? ¿Y qué pasa? El ácido graso CoA, junto con glicerol 3-fosfato proveniente de hidroxiacetona fosfato, producto de glucólisis adiposa, generamos triglicéridos a nivel adiposo. De esta forma pasamos de triglicéridos que estaban en hígado a triglicéridos en tejido adiposo. ¿Ok? Y aquí pues se van a ir acumulando, acumulando, acumulando. El volumen del tejido adiposo aumenta, haciendo que nuestra talla aumente. ¿Sí? Esto gracias, o bueno, o en consecuencia de qué? De una dieta alta en carbohidratos. ¿Sí? Por eso tenemos que medir nuestros carbohidratos, reducirlo lo más que se pueda. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situaciones. ¿Okay? Durante el ayuno ocurre algo un tanto distinto. ¿Sí? Durante el ayuno tenemos la hormona glucagón. ¿Okay? Glucagón va a estar, recordemos un poquito lo que vimos anteriormente, el glucagón activa la lipasa sensible hormona, la lipasa sensible hormona se une a la perilipina, activa a las lipasas de tiracilgliceroles hepáticos y
los triacilgliceroles empiezan a degradar. ¿En qué? Ácidos grasos. Esos ácidos grasos viajan en circulación como fuente energética, ¿sí? Viajan en circulación y es captado por músculo para poder ser utilizado y generar energía, ¿ok? Por beta oxidación. Bueno, lo interesante es que la movilización de triglicéridos no es 100% eficiente, es decir, del 100% de ácidos grasos que va a estar liberando el tejido adiposo, únicamente un 60% va a ser utilizado por tejidos para generar energía. El 40% regresa al hígado, glicerol 3-fosfato, triglicéridos. Se vuelven a almacenar, ¿sí? Alguien que me diga o que formule una hipótesis de por qué regresan a hacerse triglicéridos a nivel hepático y no se utiliza un 100% para la generación de energía. Tal vez porque unidos a proteínas. Unidos a proteínas, ¿cómo así? O sea, según yo, cuando son ácidos grasos libres, se unen a albúmina y luego regresan al hígado a volverse triacilgliceroles. Pero no sé. Ok, sí, eso es justamente lo que vamos hablando, lo que habíamos hablado, ¿verdad? El 100%, un 60% llega hasta el tejido muscular, por ejemplo, para ser utilizado para generar energía. El resto regresa al hígado, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque se degradan en ácidos grasos para hacer glicerol. Se degradan en ácidos grasos para generar glicerol. Ok. Triglicéridos. ¿O cuál es tu pregunta otra vez? Si la puedes reformular. Ok, la pregunta es, de un 100% de ácidos grasos que voy a estar liberando en tejido adiposo, ¿por qué únicamente el 60% es el que viaja en circulación y llega hasta un tejido como músculo para ser utilizado como energía? ¿Por qué el 40% regresa al hígado y se generan de nuevo triglicéridos hepáticos? Tal vez porque los ácidos grasos no son la principal fuente de energía, lo que son los carbohidratos. Ok, muy bien, va por ahí. Sí, va por ahí. Hablamos que no son la fuente principal de energía. Entonces, ¿cuál es el pensamiento o cuál es la lógica detrás de todo esto? Bueno, voy a liberar cierta cantidad de ácidos grasos. Imaginemos 100 moléculas de ácidos grasos, ¿sí? Aquí, ¿ok? De los cuales únicamente voy a utilizar 60. ¿Por qué? Porque yo no sé cuándo voy a volver a tener carbohidratos, ¿sí? ¿Cuándo voy a volver a tener eh, alimentación por el medio de carbohidratos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo me resguardo y digo, no, voy a guardar un poco, voy a guardar 4 moléculas de las 10 para volver a tener un reservorio de energía. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni idea cuándo me van a volver a dar el de comer, ¿sí? Entonces, pues guardo estos triglicéridos por si acaso necesito que liberar más a nivel circulatorio, por si el corazón, por si los músculos necesitan más ácidos grasos. Yo no voy a liberar todo. ¿Por qué? Porque no me conviene, me quedo sin nada, ¿sí? Necesito tener cierto, eh, ¿cómo se puede decir? Como un seguro por si acaso este ayuno se prolonga más tiempo, ¿sí? Sí queda claro, es un mecanismo de sobrevivencia, básicamente. Una duda. Ay, perdón. Adri. Perdón, solo con una consulta rapidito. En este caso, bueno, además de que como un mecanismo de supervivencia, ¿verdad? A modo de que no se quede sin total energía, pues como precursores de energía el cuerpo,
También siento que tal vez lo puede hacer en dado caso de que, bueno, ¿y qué pasa si pues ahorita en el desayuno, por ejemplo, se come una gran cantidad de carbohidratos? Entonces va a haber una, digámoslo así, una alta concentración de carbohidratos en el organismo y sí, siento que si hay mucho carbohidrato y demasiados lípidos también en circulación, a la larga tal vez se pueden ir como que acumulando los lípidos, ¿verdad? O no. Porque como lo primero que usarían sería el carbohidrato. Exacto. En este caso, ¿qué ocurre? Pues llené de glucosa mi torrente sanguíneo, sí, ya estos ácidos grasos, pues ya no, esta movilización ya no va a estar siendo utilizada. ¿Qué pasa? Regresan al hígado. Sí, regresan al hígado y en el hígado recordemos que la VLDL va a estar transportando triglicéridos, VLDL, IDL, LDL, liberando mediante lipoproteína lipasas ácidos grasos en tejido adiposo. Regresan aquí, ¿sí? Otra cosa importante, una de las causas de diabetes es la resistencia a insulina. ¿Qué pasa si yo tengo muchos ácidos grasos en circulación? Si yo tengo muchos ácidos grasos en circulación, puede ser que los receptores de insulina, que están aquí, básicamente en la parte exterior de las células, ¿sí? Van a ser opacadas por los ácidos grasos. Entonces, si yo tengo una movilización muy grande yo tengo una movilización muy grande de ácidos grasos en circulación, es posible que yo esté opacando mis receptores de insulina, haciendo que la insulina liberada por el páncreas no pueda ser captada. Y aquí tenemos un problema, tenemos resistencia a insulina. Y esto prolongadamente puede llevar a diabetes tipo 2. ¿Queda claro eso? Guido, una pregunta. Sí. Entonces, se guarda no una reserva, como el 40% de las grasas, pero entonces se comienzan a utilizar las proteínas antes de que se hayan acabado estas últimas reservas de grasas. ¿O cómo? ¿Cómo es la movilización? Bueno, realmente cuando las grasas están siendo utilizadas en grandes cantidades, cuando la movilización de estas grasas ya está en niveles muy, muy altos, porque no tengo carbohidratos, que vienen proteínas, ¿sí? En este caso no va a haber una movilización tal cual, porque el mismo músculo se va a estar degradando. Se empieza a degradar, ocurre proteólisis, que eso lo vamos a ver dentro de unas semanas, y esta proteólisis lleva a que los aminoácidos entren a intermediarios del ciclo del ácido cítrico y pues generemos energía por esta vía, ¿ok? Haciendo que la necesidad de ácidos grasos disminuye. ¿Esto por qué? Porque pues, el cuerpo sabe que, pues las células saben que tenemos problemas en la recepción posterior de insulina y dicen, no, ya mucho ácido graso en circulación, sí, necesito bajarle, voy a utilizar proteínas mejor. Es a largo plazo, ¿verdad? Eso es un ayuno de un día, 2 días. Ok, gracias. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces espero que les haya quedado claro el porqué de ese 60%. Y bueno, entonces, vamos a ver que aquí en ayuno, ¿sí? ¿De dónde viene este glicerol 3-fosfato? Pues el tejido adiposo va a tener enzimas de gluconeogénesis, ¿sí? Enzimas gluconeogénicas. Y eso se conoce como la gliceroneogénesis, en donde a partir de piruvato podemos generar glicerol 3-fosfato, ¿sí? Mediante gluconeogénesis. Entonces, en hiperglicemia, el glicerol 3-fosfato se generaba por glucólisis y en ayuno, ¿sí? Se generaba por gliceroneogénesis, ¿ok? Son procesos que ocurren bajo ciertas condiciones distintas, ¿ok? Bueno, ahora quiero que veamos estos tipos de medicamentos, o si alguien me ha escuchado, que son las tiazolirinadionas, ¿ok? Siempre lo digo lento porque se me traba la lengua cuando lo digo. Las tiazolirinadionas son medicamentos es una línea de medicamentos que nació para el tratamiento de la diabetes tipo 2.
El efecto de las tiazolinandionas es la activación de la PEP-CK, ¿sí? Va a haber una activación de la PEP-CK de tejido adiposo, ¿ok? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién me cuenta por qué un activador de la PEP-CK de tejido adiposo puede llevar a la reducción de los efectos de la diabetes tipo 2? Esto fue una pregunta que venía en un parcial, ¿sí? No de como hace 2, 3 años. Yo puedo volver a hacer su pregunta. Claro, la pregunta es, ¿cómo un medicamento que causa una activación de la PEP-CK, de la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, ¿sí? Puede ser un tratamiento para la diabetes tipo 2? Vean la imagen, ahí la imagen les dicen mucho, ¿sí? A ver, ¿quién se anima? Es un buen ejercicio que lo hagan, ¿ok? A ver, ¿alguien? ¿Alguien se anima? Yo creo que tal vez porque deshace los triacilgliceroles convirtiéndolos en glicerol es como una fuente de energía, o sea, utiliza la energía que ya tiene en su tejido adiposo. Bueno, va por ahí, va por ahí. A ver, les comento. Al activar la PEP-CK, va a ser una enzima gluconeogénica, ¿verdad? Ustedes saben eso. Entonces, activamos gluconeogénesis, haciendo que se haga una gran síntesis de glicerol 3-fosfato. ¿Qué pasa con el glicerol 3-fosfato? En grandes cantidades hace que todos los ácidos grasos que vengan del hígado, sí, que vengan en las lipoproteínas, puedan ser reesterificados y generar triglicéridos, ¿sí? Es decir, lo que estamos evitando es esta línea punteada. Lo que estamos evitando es que el ácido graso vuelva a circulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que si el ácido graso está en circulación, puede generar un bloqueo de los receptores de insulina, generando resistencia a insulina, diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, con estos medicamentos lo que estamos haciendo es obligar al tejido adiposo a que los ácidos grasos los vuelva triglicéridos y no viajen en circulación. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Pero una pregunta, en este caso igual el paciente tendría grasa en su tejido y a la larga pues tampoco eso sería bueno. No sería bueno, porque es que, ¿qué pasaría? Pues realmente va a haber una acumulación de tejido adiposo, pero, pero en circulación no. En circulación no van a haber estos ácidos grasos libres que van a generar ese taponamiento de los receptores de insulina. ¿Qué va a pasar? Los receptores de insulina se van a ir limpiando, haciendo que haya una mejor recepción de insulina y la glicemia sanguínea baje, ¿sí? ¿Cuál es el contra del consumo de estos medicamentos? Es que se necesita que, que haya una actividad física muy disciplinada. ¿Por qué? Porque si no hay, si estos ácidos grasos van a estar aquí, ¿qué va a pasar con estos ácidos grasos? Pues se van a movilizar, claro, pero el fin no va a ser estar en circulación, sino que los vamos a obligar a que vayan a tejido muscular. Una alta demanda energética muscular hace que estos ácidos grasos se vayan a estos tejidos, ¿sí? Se vayan a tejido muscular y no se queden vagando en circulación, ¿sí? Y si Yo, el paciente no, disculpe,
Disculpa, si el paciente no sigue como el ejercicio que corresponde a largo plazo, ¿qué pasaría? Porque yo sé de muchas personas que pues son diabéticas y solo con tomar medicina pues piensan que están bien, ¿verdad? A la larga, Au- ¿qué pasaría si no hacen ejercicio? Aumento de peso, ¿sí? Empiezan a aumentar de peso. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo guarda más y más triglicéridos, ¿sí? Más y más triglicéridos, y esto hace que el tejido adiposo aumente su volumen, llevando al aumento de peso. Entonces, pues aquí tenemos esto, el aumento de grasa periférica, ¿verdad? Gracias, Guido. Ok. Bueno, entonces, vean, otro efecto de estos medicamentos es la inactivación de la acetil-CoA grasosintasa, ¿sí? De esta enzima sintetasa, perdón, que es aquella de beta-oxidación, y la glicerol-quinasa la activa, ¿sí? Promoviendo esto de aquí. Estos son efectos secundarios, no, ¿cómo se puede decir? Otros tipos de efectos a nivel genético que va a causar estos medicamentos. ¿Quedamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, entonces, vamos a ver que creo que, no sé si alguien tiene alguna duda, creo que va a dar espacio mejor a que resolvamos las dudas ahorita, y pues ya la otra clase terminamos con lo que tenemos que ver, ¿sí? Ya nos queda bien poquito, Guido, ¿sí? yo solo iba a decir también con lo que hablaba Lulu, que en este caso con este medicamento, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, es buenísimo porque evita que se dé la resistencia a insulina en los receptores en circulación, pero, o sea, ella decía, ¿verdad? Que también a la larga, pues, se acumulaba mucho tejido adiposo y así, pero también yo, por eso mismo, porque yo tenía un tío que es diabético, entonces, él por eso mismo, o sea, aparte de que él de verdad se mantenía con demasiado ejercicio, porque lo estaban tratando con, creo que con un medicamento similar, entonces el médico le dijo que tenía que hacer bastante ejercicio, como usted dijo, por la demanda energética, Ujú. ¿verdad? Para hacer que todo esto, pues, se necesitara mucho en el músculo y así poder reducir los lípidos, pero también necesitaba también una alta, como una dieta muy estricta, controlada obviamente por un nutricionista, porque pues hay, ya vimos, ¿verdad? Que hay alimentos que son como, entre comillas, ¿verdad? Grasitas buenas, entonces no todas en sí, igual como una dieta mediterránea, por ejemplo, ¿verdad? Que lo que hace es aumentar el colesterol HDL y reducirlos de baja densidad. Entonces Ujú. o sea, él de verdad hacía demasiado ejercicio y una comida bastante estricta y él de por sí, o sea, nunca ganó peso, era bien delgado y pues su azúcar sanguínea se mantenía súper, súper bien. Pero entonces sí, como no solo basta tomar, como dijo Lulu, ¿verdad? No solo basta tomar medicamentos, sino hay que hacer conciencia en esa parte de, pues, educación en salud, ¿verdad? Que la gente entienda también que si una cosa, o sea, si en una parte ayuda el medicamento, en la otra como que también, pues, afecta, ¿verdad? En todo medicamento. Entonces también hay como que varias soluciones, pienso yo. Definitivamente. Que al final de cuentas, es un enfoque integral, ¿verdad? La diabetes es un enfoque integral. ¿Cuál es el problema? Que pocos pacientes son así, ¿verdad? Muchos pacientes con medicamento dicen estoy bien y pues no hacen nada más. Entonces, necesitamos crear conciencia en la actividad física. Más adelante, conforme vamos integrando las cosas, yo les voy a estar hablando, bueno, vamos a ver cómo es que se da la movilización y por qué el ejercicio causa una mejoría en personas diabéticas, ¿sí? Entonces vamos a ver todo esto más a detalle, pero realmente tenemos que crear una conciencia, ¿verdad? En todos los pacientes, y más que eso, hacerles entender que no es solo una pastilla, no es solo una cosa, sino que es pastilla, alimentación y estilo de vida. Entonces, obviamente ahí entra mucho la parte nutricional, que pues obviamente un nutricionista va a tener un mayor dominio de todos estos alimentos que son necesarios en esta dieta de diabéticos, ¿ok?
Pero gracias por el comentario y creo que realmente podemos entender aún mejor los efectos de un enfoque integral, ¿verdad? Bueno, entonces, pues creo que lo vamos a dejar aquí el día de hoy, ¿sí? Lo vamos a dejar aquí. En nuestra próxima clase, pues vamos a ver cómo se sintetizan los eicosanoides. Eso lo vimos en Bioquímica 1, así que no va a ser nada nuevo, ¿sí? Entonces, un repaso y vamos a ver la síntesis de colesterol, que esto, pues, vamos a ver cosas muy generales, nada en específico, solo, pues, entender la enzima reguladora que ya le hemos estado hablando anteriormente, ¿ok? Entonces, por favor, para la siguiente clase terminemos de leer todo lo que corresponde a capítulo 19, ¿sí? Libro. Y de esta forma, pues podemos avanzar un poco más rápido y aprovechar para resolver las dudas que ustedes tengan acerca del parcial número 3, ¿ok? Que ya es el último, así que pues a echarle muchas ganas, ¿ok? Guido, Muchísimas disculpa, ¿puedo gracias. hablar contigo un momento, por favor?